usted lo vio en el ¿Sabías qué? Sobre eso vamos a estar hablando esta mañana, acerca de la conducta suicida. Es un trastorno de la salud mental y por eso tenemos, como siempre, invitados especiales para que nos puedan ayudar a abordar este tema tan importante. Le damos la bienvenida al doctor que está con nosotros, el doctor Reinaldo Moncada. Muchas que gracias, dejó sus labores, doctor, para estar con nosotros. Es un gusto compartir contigo y con la teleaudiencia sobre este importante tema. Bien, muchísimas gracias, doctor. Mire, es tan preocupante este tema de verdad y nos tiene a nosotros alarmados como hondureños saber de cómo va aumentando los suicidios en nuestro país. Y según datos estadísticos, en el primer semestre del 2019, 220 suicidios se han reportado. Y si nosotros nos ponemos a calcular, son 30 suicidios que se dan al mes, o sea, un deceso por día. Imagínense cómo estamos nosotros. ¿Cuáles serán esos principales motivos? Pues fíjate que la tendencia del aumento del suicidio es generalizada. En todos los países hay toda una situación en la que se ha considerado esto desde hace muchos años un problema de salud pública. Y por ende, pues se recomiendan medidas de prevención desde las unidades de salud pública como tal. Fíjate que el primer esfuerzo para hacer estos estudios fue el del doctor Américo Reyes Ticas en los años 90, que recopiló información de todo el país, encontrando en ese momento una prevalencia alrededor de 2.8. Y actualmente nos reporta la universidad con su este sistema de vigilancia, que andamos alrededor del 5.2. ¿En ese cuánto es el aumento? Sí. O sea que más o menos en 25 años hemos duplicado la prevalencia de suicidios, y lo que se ha visto es que año con año parece que hay una tendencia a ir aumentando, y lo que sí es cierto que los que más se suicidan son los hombres. Las mujeres hacen más intentos, pero por los métodos que utilizan no son tan efectivos. Pero en una revisión que hicimos de los últimos 3 años, en el caso de las mujeres, lo que es alarmante es que la mayor parte de los suicidios se están cometiendo en la adolescencia. ¿De qué edades son los que normalmente se dan estos casos? Bueno, doctor? mira, el suicidio es más frecuente en los dos extremos de la edad. En las pacientes jóvenes, abajo de los 25 años, hay una tendencia a ir disminuyendo las edades. Hemos tenido, por ejemplo, en el hospital lo que nos llegan son los intentos fallidos, ¿verdad? Y sí, hemos tenido niños de 8, 9, 10 años con intentos suicidas, ¿verdad? Eso es alarmante porque ¿qué está pasando? Y generalmente el otro gran grupo es arriba de los 60 años, ¿verdad? Entonces sí es cierto que hay una tendencia al alza, ¿verdad? Y pues hay que explicarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, es sumamente importante, y algo que usted mencionó y que me dejó a mí así como pensativa, que se da más en los casos de los hombres, de los caballeros. ¿Por qué la diferencia? Que se da más en ellos que en las mujeres. Los hombres, cuando hacen el intento suicida, son efectivos por los métodos que utilizan, ¿verdad? Son como más atrevidos que quizás las mujeres en utilizar métodos más... Los métodos que usan son letales, ¿verdad? Las mujeres, la mayoría usan, por ejemplo, fármacos, y sí pueden haber intoxicaciones que son reversibles, ¿verdad? Entonces hay más posibilidades de salvar la vida. Por ejemplo, lo que más nos llega a nosotros son como les digo, los intentos fallidos, y la mayor población son mujeres, ¿verdad? Sí llegan hombres, pero la mayor población es mujer. En el caso, discúlpeme, doctora, en el caso de los niños que usted menciona que han llegado a casos de 8 años, ¿por qué será el motivo que se da en los niños? ¿Será por el bullying, por el trato quizás también de la familia? Pues mira, sí hay que, cuando se estudia todo esto, hay que ver la dinámica familiar, ¿verdad? ¿Cómo es la relación? Si son familias separadas, si son familias extendidas donde hay muchos miembros,
si hay condiciones de maltrato físico y psicológico. Una condición muy frecuente que está relacionada con esto es el abuso sexual, y principalmente abuso sexual de familiares, de convivientes, ¿verdad? Entonces los niños se miran abrumados por esta situación porque tienen temor de expresarlo, ¿verdad? Otra situación que lo mencionaron en la introducción es el hecho de tener alteraciones o familias con alteraciones psiquiátricas, especialmente antecedentes de alcoholismo, de bipolaridad, de depresión y antecedentes suicidas. Eso es un trastorno de salud mental, ¿verdad? Sí. Ajá. O sea, generalmente es muy probable que el suicidio esté relacionado con algún trastorno de salud mental, ¿verdad? Pero es muy llamativo. Por ejemplo, en un paciente depresivo hay todo un camino que recorrer. Primero está el pensamiento, ¿verdad? Comienzan los pensamientos y se van haciendo cada vez más intensos. Después del pensamiento viene la planeación, y luego puede haber hasta situaciones muy veladas en las que hay una despedida o una carta o frases como ya no me vas a volver a ver, sí, o ya no te voy a molestar, o ya no vas a tener que sufrir por mí, cosas así. Ya estos son indicativos de que hay un pensamiento. Y luego puede pasar el acto suicida, ¿verdad? Entonces estos son cosas que no hay que dejar pasar porque son signos de alarma. Muchos familiares, como amenazas. Muchos familiares incluso no encuentran motivos porque dicen, no, si él no tenía ningún problema, no pasaba nada, ¿verdad? Pero dijo tal cosa y no le pusimos atención. A veces no es amenaza, sino que es como una situación de despedida, ¿verdad? Otras personas pueden reaccionar ante esto diciendo, bueno, estás manipulando, pero sí, ante la duda mejor actuar, ¿verdad? Sí. Ahora, yo te digo esto porque en el caso de los adolescentes generalmente no hay ningún pensamiento ni planeación. Es diferente que el del adulto. Sino sí, que hay un evento, se pelean, por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta de que cuando pasan estas cosas, ¿y qué sucedió? No, que no le di permiso para asistir a tal lado, ¿y no por sé eso? Qué, o le quité el celular y entonces entra en una situación y es un impulso, es una situación impulsiva. La mayor parte de chicas adolescentes que nosotros miramos no han tenido una planeación ni un pensamiento recurrente de hacerlo, sino que simplemente se molestan, se enojan, pierden el control y frecuentemente lo que más usan son fármacos, las medicinas que toma la abuelita, la mamá, el hermano. Y tratan de tomárselas todas. Sí, piensan que eso es un motivo por el cual pueden... y pues entonces en este caso es la reflexión, llevarlos a visualizar el momento que perdieron el control y qué cosas hubieran hecho para protegerse, ¿verdad? Sí. Y generalmente lo que hay que hacer es pedir ayuda. Si uno tiene esta situación, tiene que decir, estoy tan enojado que me quiero destruir. O me siento tan vacío, tan mal, que no quiero seguir viviendo. Y hay que expresarlo para que la persona de su confianza le ayude, lo apoye. Y hacerlo a tiempo, doctor. Porque la muerte no es ninguna solución. Exacto. Toda situación tiene un remedio. Mire, doctor. Nunca hay que perder la esperanza. Hay que buscar cuál es nuestra misión. Porque a veces dicen, no sé qué hacer en esta vida. Pues hay que buscar la respuesta. Y si la persona o si usted que nos está viendo en casa necesita una ayuda, es
importante buscar a alguien que le pueda ayudar. Vamos a hablar más adelante, doctor, sobre este tema, qué hacer si nos encontramos en una situación de esta. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero nosotros ya venimos con más en Hola Honduras, recordándoles, nos pueden escribir al 3182-4375 si le quiere hacer alguna pregunta al doctor. Este es el momento para que aproveche este espacio. Nos vamos a una pausa comercial, ya venimos nosotros con más en Hola Honduras. Agradecidos porque continúan con nosotros. Les recordamos 3182-4375. Antes de terminar esta entrevista que está tan interesante, le comentaba al doctor cuando estábamos en la pausa comercial que a mí lo que me asombra es que cómo pueden llegar niños tan pequeños con esa idea en su cabecita. Y esto por motivo pues de todo lo que les rodea, ¿verdad? Puede ser en escuela, pueden ser los propios padres. Le comentaba al doctor también que hay un video que anda circulando en las redes sociales donde en Estados Unidos una familia graba con cámaras molestando, haciéndole bromas pesadas a sus hijos de 11, de 10 años, cosa que tuvieron que cerrar el canal en Estados Unidos, tuvieron que castigar a los padres, hasta se los quitaron, porque llegó un momento en que el niño ya no soportaba a los propios padres. ¿Se imagina, doctor? O sea, todo esto, llegar hasta ese extremo, que los padres estén involucrados en esta situación de los niños, de que tomen esa fatal decisión. Bueno, como les digo, siempre hay que ver la situación de los padres, cómo está su sanidad mental, ¿verdad? Que también tiene que ver, sí. Sí, entonces hay padres que tienen dificultades en sus personalidades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante a partir de esto mencionar que una de las cosas que hay que evitar es el maltrato. Y los niños pequeños no tienen la capacidad que los adultos de interpretar, sino que ellos tienen un pensamiento muy concreto y todo que se lo dicen, así lo entienden. Entonces si le dicen, usted es un burro, va a creer que es un burro. Entonces hay que evitar, lo primero que hay que hacer como medida de prevención es evitar este tipo de referencia. A los niños hay que mejorar, hay que darles frases para que mejoren. Si fallan, hay que decirle, bueno, pues sacó malas notas, pero usted tiene capacidad de seguir adelante, estudie más allá. O sea, aumentarles la autoestima, cultivar el amor propio. Eso es vital, ¿verdad? Porque entre mejor tenga su propia fortaleza interna, va a poder tener mayores instrumentos y habilidades para afrontar las dificultades. La otra cosa es la comunicación adecuada, ¿verdad? Por motivos de trabajo a veces estamos muy ausentes de los hijos, entonces hay que buscar tiempo aunque sea poco, pero de calidad para poder hablar de lo cotidiano, hablar de sus dificultades, sentirse que no están solos, que están apoyados. La otra cosa importante es que los padres tienen que supervisar lo que miran sus hijos. Hay que poner filtros, porque la influencia viene de los programas. Yo siempre les pregunto a las chicas, por ejemplo, que comienzan y a los chicos que comienzan a lacerarse, a lastimarse la piel, ¿y de dónde lo aprendiste? No, pues no, como es que no puede ser, pues uno lo tiene que aprender ustedes lo pueden aprender de los compañeros de la escuela, lo aprenden de programas de televisión, de programas vía internet. Entonces, este es un estímulo muy negativo, porque incluso personas que pueden sentirse identificadas con otras que tienen sus mismas dificultades pueden hablar incluso del suicidio, y hay páginas que alientan estas situaciones. Por ejemplo, tuvimos un caso en el hospital de 2 chicas que sin tener mayor contacto con las redes planearon hacerlo al mismo tiempo. Dios santo. Ay, no. Entonces, ¿qué piensan estas niñas? Entonces
hay que tener una gran supervisión sobre lo que están haciendo los hijos y una gran orientación sobre esto. Su mensaje, doctor, final para todos los padres que nos están viendo y también para esas personas adultas que creen que esa es la única salida. No, que siempre hay una opción y hay que pedir ayuda. Cuando uno tiene una dificultad tiene que pedir ayuda, así como cuando no puede resolver un problema en matemáticas, hay que ir donde el que sabe. Exactamente, entonces, buscar ayuda. Eso es el mensaje, ¿verdad? No se quede callado, exprese sus sentimientos, busque a alguien que tenga confianza, expréselo libremente. ¿verdad? Yo tengo ideas de morir y quiero que me ayuden porque quiero superar esta dificultad. Hay que hacerlo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo Jenny, Moncada. Placer. Por tomar su tiempo y venir para poder hablar y desarrollar este tema que, como le decía, la verdad que el tiempo en televisión es tan corto que uno se queda con tantas dudas, pero lo principal lo hablamos, esperando que usted lo pueda tomar en cuenta y que pueda tomar también los consejos que nos dio el doctor. Busque ayuda, que eso es lo más importante que usted pueda hacer para que no tome esta fatal decisión. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo Moncada, por habernos acompañado en Salud y Vida en Hola Honduras. Nosotros nos tenemos que despedir. Alejandra Rivera y Melanie Laínez.